Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Kerem Bürsin vuelve a estar en el centro de la atención. Esta vez, no por una relación confirmada ni por un escándalo, sino por una escena en su nueva serie que ha desatado una ola de rumores entre sus fans. ¿Esa escena refleja su historia de amor pasada con Hande Erçel? Muchos creen que sí, y los detalles son verdaderamente reveladores. Todo comenzó con el lanzamiento del primer episodio de la esperada nueva serie de Kerem. En una de las escenas más comentadas, su personaje, visiblemente afectado, confiesa entre lágrimas: no sabes cuánto dolía verte alejarte sin poder hacer nada. Las redes sociales estallaron inmediatamente. Los seguidores más atentos no tardaron en notar las similitudes con su relación pasada con Hande, que terminó hace más de un año pero sigue generando titulares. La química entre Kerem y Hande fue evidente desde su colaboración en la serie Sen Kalkapm, que no solo los catapultó a la fama internacional sino que también dio lugar a un romance que cautivó a millones. Aunque su separación fue discreta, los fans nunca dejaron de esperar una reconciliación. Lo interesante es que, en una entrevista reciente, Kerem fue consultado sobre cómo se preparó para este nuevo papel. Su respuesta no hizo más que alimentar la teoría: cuando una historia te toca personalmente, no necesitas actuar tanto. Solo dejas que fluya. Esta frase, junto con la intensidad de su actuación, ha hecho pensar a muchos que está reviviendo su historia con Hande frente a las cámaras. Los medios españoles ya han comenzado a especular. Algunos periodistas afirman que la escena fue escrita especialmente para él, inspirada en una vivencia real. ¿Podría ser esta una forma de catarsis para el actor? Una manera de cerrar un capítulo que marcó su vida tanto profesional como emocionalmente. Hande, por su parte, no ha emitido declaraciones al respecto. Pero según fuentes cercanas, está al tanto del revuelo que ha causado la escena y se ha mostrado emocional pero respetuosa con el trabajo de Kerem. Una amiga en común habría comentado: Hande siempre supo que ese amor fue real. Verlo interpretado de esa manera no puede ser fácil. Los fans de la pareja, conocidos como Hanker en redes sociales, han revivido sus esperanzas. Los comentarios inundan Instagram y Twitter: esta escena es para Hande, no hay duda, Kerem aún la ama, por favor, vuelvan. La nostalgia se ha apoderado de las plataformas digitales. Incluso algunos actores del reparto han hecho comentarios sutiles. Una compañera de elenco dijo entre risas en una entrevista: creo que algunos de nosotros no necesitamos guión cuando se trata de amor. Aunque no mencionó nombres, todos entendieron la indirecta. El impacto de la escena ha sido tal que incluso personas ajenas al fandom comenzaron a interesarse por la historia detrás de los protagonistas. Videos comparativos entre momentos reales de Kerem y Hande y la escena ficticia de la serie han acumulado millones de vistas en TikTok y YouTube. Los usuarios señalan gestos, miradas, entonaciones y hasta silencios que, según ellos, delatan la autenticidad del dolor expresado por el actor. Algunos expertos en lenguaje corporal han sido invitados a programas de televisión para analizar la escena. No se trata solo de actuación, afirmó una especialista en un programa matutino. Lo que vemos aquí es una emoción muy personal, una tristeza que parece venir de experiencias vividas, no de un libreto. Estas interpretaciones no han hecho más que avivar el fuego de la especulación. Además, se ha filtrado que el director de la serie permitió a Kerem modificar ligeramente el guión de esa escena. Según una fuente del equipo de producción, Kerem pidió agregar una pausa dramática y una frase que no estaba originalmente escrita: fuiste lo mejor que me pasó, y lo perdí por orgullo. Esta línea, según los fans, encierra una confesión que nunca llegó a hacerse públicamente. En paralelo, la actividad en redes sociales de ambos actores ha sido minuciosamente observada. Hande publicó una historia de Instagram justo después de la emisión del episodio, con una canción melancólica de fondo y una foto de un atardecer. Aunque no hizo mención directa, los seguidores interpretaron esto como una reacción al episodio. Kerem, por su parte,
compartió una imagen en blanco y negro con la frase, algunas verdades solo se entienden cuando ya es tarde. Esta publicación fue acompañada por miles de comentarios que pedían una segunda oportunidad entre ellos. Mientras tanto, la producción de la serie ha experimentado un crecimiento notable en audiencia. El episodio en cuestión se convirtió en el más visto de la semana y la serie ha sido renovada por una segunda temporada tras solo 2 emisiones. Muchos atribuyen este éxito al fenómeno Hanker y a la carga emocional que el actor ha aportado a su personaje. En un detrás de cámaras difundido recientemente, se puede ver a Kerem hablando con el director, con los ojos visiblemente enrojecidos después de grabar la escena. Necesitaba soltarlo, se le escucha decir. Esta frase ha sido interpretada como una admisión clara de que el personaje y su historia personal están profundamente entrelazados. La prensa turca también ha entrado en la conversación. Varios medios han publicado titulares como Kerem actúa con el corazón roto y el fantasma de Hande en la nueva serie del actor. Incluso algunos columnistas han opinado que este tipo de escenas podrían ser terapéuticas para los actores, ayudándoles a transformar sus vivencias en arte. No han faltado quienes critican esta exposición emocional. Algunos opinan que es una estrategia publicitaria cuidadosamente diseñada para atraer audiencia. Sin embargo, los seguidores más fieles lo niegan rotundamente, esto no se puede fingir, comentan, Kerem está hablando desde el alma. A medida que el interés crece, también lo hace la presión mediática. A ambos actores se les ha preguntado constantemente en entrevistas si existe posibilidad de una reconciliación. Hasta ahora, ninguno ha dado una respuesta definitiva. Pero la ambigüedad solo alimenta las esperanzas. Se ha sabido también que varios productores han intentado reunirlos nuevamente en pantalla. Un proyecto cinematográfico de alto perfil fue propuesto con ellos como protagonistas, pero hasta el momento, Hande no ha respondido. Kerem, según fuentes, estaría dispuesto si el guión es honesto y humano. Además, los Hanker han organizado campañas en redes sociales para que se les reúna profesionalmente. Algunos incluso han creado peticiones en línea, firmadas por miles, solicitando que se les dé una segunda oportunidad como pareja artística y, quizás, sentimental. En medio de todo esto, Kerem ha mantenido un perfil relativamente bajo. No ha concedido entrevistas extensas y su equipo ha rechazado algunas invitaciones a programas de entretenimiento. Está enfocado en su trabajo y en su crecimiento personal, declaró un representante. Por otro lado, Hande ha sido vista recientemente en eventos de moda en Europa, luciendo radiante, pero sin compañía. En una entrevista breve, cuando le preguntaron por la serie de Kerem, sonrió y dijo, le deseo lo mejor. Siempre. Esa frase, simple pero cargada de significado, fue suficiente para que los fans retomaran sus teorías. Ese, siempre, lo dice todo, escribió una usuaria en Twitter. Ella aún siente algo, solo está siendo cuidadosa. La historia entre Kerem y Hande, aunque concluida oficialmente, parece no haber terminado del todo en el corazón de sus seguidores, ni, quizás, en los de ellos mismos. Las emociones que despiertan, la conexión que transmiten incluso por separado, siguen siendo tema de conversación y de esperanza. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Kerem aún está enamorado de Hande? ¿Esa escena fue realmente un mensaje oculto para ella? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal y darle like al video si quieren más contenido como este. Hasta la próxima.